Esa vez que me reencarne como un slime. Volumen 1. Capítulo 2, Batalla en la aldea Goblin. El camino desde el lago subterráneo hasta la superficie tomaba la forma de un solo pasadizo. Actualmente estaba rebotando para deslizarme a lo largo de mi camino. Me estaba moviendo bastante mejor de lo que había imaginado originalmente. Incluso en la húmeda oscuridad, aprovechando la percepción mágica, podía ver tan claro como si fuera el mediodía. Cuando estaba ciego, estaba demasiado concentrado en mi posición para darme cuenta, pero los slimes pueden en realidad avanzar bastante rápido cuando se lo proponen. Nunca me sentí particularmente fatigado, pero tampoco había una razón real para apresurarme, así que tendía a mantenerlo a un ritmo regular para los humanos. Esto definitivamente no era porque la última vez que me emocioné terminé en el agua. Mientras avanzaba, descubrí que el camino estaba bloqueado por una gran puerta, el primer objeto hecho por el hombre que había visto en esta cueva. Muy sospechoso, pero no me despistó mucho. Era como cualquiera de las docenas que había visto antes en juegos de rol. Cada habitación del jefe por lo general, tenía una puerta como esta enfrente de ella. ¿Cómo consigo que se abra? Con cuchilla de agua, forzando mi camino a través de las barras. Parecía una idea decente, pero cuando lo pensé, la puerta se abrió con un crujido. Asustado, corrí hacia un lado del camino y observé. Uf. Finalmente conseguí abrir esta cosa. Todo el mecanismo de bloqueo debe estar oxidado, dijo alguien. Apuesto a que sí. Nadie ha intentado entrar durante 300 años o lo que sea, no. Respondió una segunda voz. No hay registro de que alguien haya intentado entrar. ¿Estás seguro de que estamos a salvo? No estamos abiertos a ataques repentinos, comentó un tercero. Gajajaja, se rió el segundo. Vamos. Tal vez este tipo era invencible hace algunos siglos, pero ahora es solo un lagarto gigante, ¿sabes? Les conté sobre la forma en que vencí solo a un basilisco, ¿no es así? Estaremos bien. Me estaba preguntando sobre eso, respondió el tercero. ¿Estás seguro de que esa es la verdad, cabal? Un basilisco es un monstruo de rango B. Realmente lo manejaste por ti mismo. Deja de hacerte el tonto. Estoy clasificado B, ¿sabes? Un gran reptil no me va a molestar. Bien, bien. Solo mantén la guardia alta, si puedes. Y recuerda, siempre podemos usar mi habilidad Escape si las cosas se vuelven difíciles. Podemos guardar la charla ociosa para más tarde. Intervino el primero. Necesito un poco de tranquilidad. Ya es hora de que active artes ocultas. Sonaba como tres de ellos, ninguno de ellos hacía un gran esfuerzo por ocultarse. Y entendí todo lo que decían, también. Extraño. Recibido. Tu habilidad de percepción mágica se puede adaptar para descifrar ondas de sonido que tienen un significado voluntario almacenado dentro de ellas. Bueno. Así que no podía hablar con ellos, pero podía entender lo que estaban diciendo. Eso era bueno. Nunca fui demasiado dotado en idiomas extranjeros. Siempre fui uno de esos niños en la parte de atrás de la clase, quejándome de todo como, ¿para qué necesito esto? De todos modos nunca viviré fuera de Japón. Enséñaselo a alguien que lo quiera. Ahora que estaba realmente en esa posición, algo me dijo que esa excusa no funcionaría por mucho más tiempo. Hora de estudiar, supongo. Pero eso no era importante. ¿Qué debería hacer? Esa era una pregunta más difícil que abrir la puerta, seguro. No sabía lo que querían, pero si tuviera que adivinar, eran aventureros. Cazadores de tesoros tal vez. Estos eran los primeros humanos con los que me encontraba en este mundo, tuve la necesidad de seguirlos para ver qué estaban haciendo. Pero, si apareciera un slime que no hablara su idioma. ¿Qué harían? Rebanarme sin piedad, sería lo más seguro. Mejor esperar para la próxima vez. Seguridad, ante todo. Podría guardar las cosas humanas para cuando pudiera hablar con ellos. El hombre delgado que lideraba el trío hizo algo, y los tres de repente comenzaron a desaparecer de la vista. Aunque no del todo. Mencionó algo que ocultó o algo así, algún tipo de habilidad, probablemente. Me pregunto para qué aprendió eso. Supongo que, para husmear en las habitaciones de la gente. Qué indecente. Tendré que hacerme su amigo más tarde. Una vez que el trío se perdió de vista por el camino,
volví a la acción. No había necesidad de apresurar esto. No es como si esta fuera mi última oportunidad de conocer gente. Lento y constante se gana la carrera, como decían los antiguos, y yo les creo. Entré por la puerta y antes de que cualquiera de ellos pudiera volver para comprobar las cosas, ya no estaba. A una buena distancia de la puerta, llegué a una intersección con varios caminos que se ramificaban desde allí. ¿Cuál me llevaría a la superficie? Pensar en ello no ayudaría mucho, así que elegí un camino y me dirigí por el camino de la caverna. Chasquido. Chasquido. Nuestras miradas se encontraron. Lentamente, desvié la mía. Había una serpiente gigantesca de aspecto siniestro delante de mí, de color negro azabache con escamas espinosas, piel dura y una apariencia que hacía que las serpientes de la tierra se vieran positivamente cariñosas. Esta criatura en mi camino me hizo sentir como un ciervo, siendo perseguido. Mi mente se puso en blanco. Tal vez estaría bien si no me notara. Lentamente, traté de deslizarme hacia atrás. Sin suerte. La serpiente negra levantó su cabeza, coincidiendo con mis movimientos. Movió su lengua mientras me amenazaba en silencio con sus ojos. Maldición. No me va a dejar escapar. No tuvimos que intercambiar ninguna palabra para que eso quedara claro. Debo luchar contra eso. Encontrarme a este asesino luego de haber pasado la última semana entrenando, ¿no es eso cruel? Es solo que, ya sabes, luchar contra un monstruo como este tomaría un poco de, ya sabes. En otras palabras, me estaba cagando en mis pantalones. Pero espera. Recordando lo sucedido, he pasado por cosas más aterradoras antes. ¿Recuerdas a Beldora? Comparado con ese dragón, este tipo. Demonios, tal vez no sea tan aterrador después de todo. Tal vez todo esto va a funcionar. Con un estado mental algo más tranquilo, me tomé un momento para evaluar a la serpiente oscura. Debió haber estado pensando que me había aturdido en el silencio, que no podía moverme. Probablemente esté pensando en formas de darme el golpe final. Tal vez encontró que el concepto de tragarme entero era demasiado insípido o algo así. Bueno, no tiene sentido detenerse. Sin otro momento de vacilación, me alineé hacia el cuello de la serpiente y solté una cuchilla de agua. Con un sonido letal, la hoja atravesó el aire y golpeó al monstruo. Todo sucedió en un instante, tan rápido que dudé de mis ojos. Sin un poco de resistencia, la cuchilla de agua le arrancó la cabeza a la serpiente negra. Una serpiente tan enorme, que parecía tan siniestra, estaba seguro, de que no sería más que un bocadillo de media tarde. Esta habilidad, podría haber sido un poco más fuerte de lo que pensaba. Si la hubiera usado en ese trío de aventureros, las cosas podrían haber ido muy mal. Menos mal que tuve la previsión de probarlo primero en un monstruo. Antes de continuar, hagamos un breve resumen de lo que ocupa mi estómago en este momento. Beldora, 15%. Agua, 10%. Hierbas medicinales, pociones de recuperación, y similares, 2%. Mineral y otros materiales, 3%. Gran total, alrededor del 30% en uso. Cada golpe de cuchilla de agua no usaba ni siquiera una taza de agua regular, así que... Caramba, probablemente podría escupir miles de estos antes de que incluso empiece a preocuparme por salir huyendo. Es mucho más eficiente que un estúpido hechizo mágico. Creo que dependeré de esto contra los monstruos durante un tiempo. Así que sobre esta serpiente. ¿Tendría alguna habilidad que pudiera robar absorbiéndola y analizándola? No hay tiempo que perder. Vamos a darle una oportunidad. Los resultados fueron, no está mal. Además de la habilidad de disfrazarme de serpiente negra, obtuve las siguientes dos habilidades. Sensor de fuentes de calor, habilidad natural. Identifica cualquier reacción de calor en el área local. No se ve afectado por ningún efecto de ocultamiento. Aliento venenoso, habilidad natural. Un poderoso ataque de veneno, corrosión. Afecta un área de 7 metros frente al usuario en un radio de 120 grados. Parecía como si este veneno tuviera un efecto corrosivo en su objetivo, dañando cualquier equipo o carne que tocara. Un aventurero normal probablemente tendría muchos problemas contra este tipo, ¿no es así? Aunque ¿quién podría asegurarlo realmente, dada la clase de magia disponible en este mundo?
Pasé un rato analizando las habilidades de esta serpiente que acababa de vencer. Cuantas más cartas tenga en la mano, mejor, pensé. Los resultados. 1. Imitar a la serpiente negra aumentaba mi volumen corporal. 2. Las habilidades que acabo de adquirir podrían invocarse sin tener que imitar la forma de la serpiente, aunque como resultado, su rendimiento podría verse afectado. Para entrar en más detalles. 1. Podría descomponer y almacenar los monstruos que consumí con depredador en mi estómago. Usé depredador en mi propio cuerpo para reparar el daño, y esto proporcionaba algunas células de repuesto para ayudar con eso. 2. Las habilidades naturales parecían ser habilidades que eran exclusivas de cierto tipo de monstruo. Mis habilidades de absorción, autorregeneración y disolución eran naturales para mí como slime. Sin embargo, para usar habilidades naturales, tenía que tomar la forma del monstruo en cuestión, o de lo contrario no podría aprovecharlas del todo. Sin embargo, aún podría usarlos, y algunas habilidades, como sensor de fuentes de calor, parecían funcionar bien de cualquier manera. Poniéndolo todo junto, Depredador se volvió loco. No podía esperar para localizar algunas otras habilidades útiles con esta cosa. 3 días habían pasado después de mi batalla con la serpiente. Todavía estaba en la cueva. No podía sentir calor ni frío ni nada, pero por lo que sabía, hacía bastante frío aquí. Aún no había visto un solo rayo de sol, pero mi visión aún funcionaba muy bien en la oscuridad. Sin embargo, cierta ansiedad estaba empezando a abrirse camino en mi cabeza. Quiero decir, técnicamente sabía que no era posible, pero no podía evitar considerarlo. No estoy perdido, ¿verdad? No. No podía ser. ¿Qué clase de idiota se pierde en la primera cueva? La primera caverna es tan fácil que se supone es un trampolín que te ayuda a sumergirte en la experiencia, ¿no es así? Parecía como si ese trío de aventureros supiera a dónde diablos iban, ¿verdad? Estaría bien. Probablemente era un camino muy largo. Sin embargo, no saber el camino exacto me puso un poco nervioso. ¿Había alguna manera de obtener ayuda con esto? Recibido. Desea mostrar los caminos que ha tomado actualmente, en su cerebro. Sí. No. Pft. Me reí de mí mismo. Me estás tomando el pelo. Pensé, incapaz de resistirme a llorar un poco. Si tenía algo así, ¿por qué no me lo dijiste antes? Por supuesto, inmediatamente elegí sí. Solía pensar que el automapeo también era hacer trampa, pero ahora entendía mi error. Con juegos más antiguos, se esperaba que trajeras tu propio lápiz y papel cuadriculado, rellenando los cuadrados con cada paso que dabas en la mazmorra. Eso era lo que los hacía divertidos, asegurarse de que estabas en el camino correcto con cada paso que se dabas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las personas se volvieron más dependientes de las guías de estrategia, y los juegos comenzaron a incluir sus propias funciones de mapeo. Podrías decir que la verdadera diversión del género se fue a la mierda, pero una vez que te acostumbras a la comodidad, ya no hay vuelta atrás. Lo que estoy tratando de decir es, ya sabes, si tienes una característica tan poderosa al alcance de tu mano, podrías usarla, ¿verdad? Además, esto no es un juego. Es la vida real. Miré el mapa que apareció en mi mente. Estoy leyendo esto bien. Parece que he estado dando vueltas por la misma área una y otra vez. Siguiendo el mapa en mi cerebro, profundicé en un área de la cueva en la que nunca había intentado entrar antes. Allí, fui recibido por una imagen que me había eludido por completo durante los últimos 3 días. JE. Supongo que he estado perdido después de todo. Estupendo. Esto debe ser una cueva infernal. El peor tutorial de la historia. Y mi falta de orientación no era el problema, de acuerdo. Debo haber estado acercándome a la entrada. El musgo y las malas hierbas comenzaban a aparecer en las paredes y el suelo. Y no sabía dónde estaba el sol, pero la luz, tenue, comenzaba a abrirse camino hacia adentro. Lo que significaba que era de día. En el camino, tuve algunos encuentros con monstruos. Para ser exacto. Un monstruo 100 pies malvado rango B. Una gran araña, araña negra rango B. Un murciélago gigante, rango C. Un lagarto grande con armadura, Armosaurus, rango emoticono cara sonriente. Aunque no había más de esas serpientes negras. Tal vez ese era la única.
Todos eran bastante fuertes. No es que sea alguien para hablar, dado que cuchilla de agua todavía era suficiente para terminar una batalla por sí sola. Pero el tipo murciélago esquivó mis espadas el tiempo suficiente para recibir algunos mordiscos, y mis ataques simplemente rebotaron en el cuerpo del lagarto si no lo golpeaba en el ángulo correcto. No todos caerían fácilmente. El ciempiés se ocultó el tiempo suficiente para atacarme por detrás, pero entre percepción mágica y sensor de fuentes de calor, tenía suficiente como para estar completamente preparado. Una cuchilla de agua lanzada detrás de mí fue todo lo que se necesitó para terminar ese encuentro. La araña, por otro lado. Uf. En primer lugar, siempre tuve un problema con los bichos. Es como si una aversión fisiológica existiera entre nosotros. Solo una mirada era suficiente para mí, gracias. Sin embargo, transformarme en un slime también debe haber fortalecido mi fuerza mental, lo suficiente como para pelear contra ese tipo sin huir gritando. Lo siento, amigo, te estás volviendo loco. 5 cuchillas de agua a la vez, empujadas profundamente en su tórax. No quería seguir viéndolo ni un segundo más. No es que me fuera imposible consumirlos después. Este mundo se basa en la supervivencia del más apto y todo. La araña y el ciempiés me hicieron dudar un momento, sí, pero seguí adelante. Sin embargo, si aparecían monstruos como cucarachas, definitivamente estaría corriendo. No era cuestión de ganar o perder. Solo porque pudiera no quiere decir que siempre debería hacerlo. Entre esto y aquello, logré absorber bastantes monstruos en esta cueva. Vamos a repasar las habilidades que adquirí. Serpiente negra, aliento venenoso, sensor de fuentes de calor. Ciempiés, aliento paralizante. Gran araña, hilo pegajoso, hilo de acero. Murciélago vampiro, drenar, onda ultrasónica. Armosaurus, armadura corporal. Cada vez que obtienes un juguete nuevo, quieres usarlo, ¿verdad? Igual que aquí. Así que aproveché a Gran Sabio para investigar todas las habilidades que adquirí. Básicamente, no usé el aliento venenoso de la serpiente. De hecho, me transformé para poder probarlo contra el lagarto, y, como se esperaba. Toda esa armadura no sirvió de nada para el Armosaurus. Literalmente se fundió en un charco de baba ante mis ojos. Lo más grave que he visto en mi vida, todos esos órganos y trozos de carne por todas partes. Tuve que rociar veneno una vez más para descomponer el resto de las cosas masticables. Con suerte, sería la última vez que tendría que ver eso. Realmente, ese aliento era una fuerza demasiado grande para ser considerada. No quise usarlo mucho, en lo posible. Sensor de fuentes de calor, sin embargo, era impresionante. Casi todas las criaturas vivientes emiten calor. Combinar esto con percepción mágica significaba que era casi imposible emboscarme. No sabía qué tipo de magia o habilidades especiales encontraría una vez que empezara a tratar con humanos o monstruos inteligentes de alto nivel, por lo que no podía permitirme el lujo de bajar la guardia. A continuación, el ciempiés. Casi no quería imitar a ese tipo, por el aspecto que tenía y todo. Su aliento tenía aproximadamente el mismo rango que el de la serpiente negra, y su forma también era aproximadamente del mismo tamaño. Como pensé, tratar de usarlo en forma de slime limitaba el rango a solo 1 metro. Podría ser útil para un ataque sorpresa, supuse, pero si un enemigo ya estuviera dentro de ese radio, estaría perdido a menos que me transformara o corriera, así que... La armadura del lagarto, como mencioné, no ofrecía resistencia alguna al aliento venenoso. No podía esperar mucho de ella. Además, ya tenía resistir ataques cuerpo a cuerpo, así que no tenía mucho sentido. Su uso en forma de slime acaba de hacer que mi superficie externa fuera un poco más dura, algo así como los slimes metálicos que aparecen en esa serie de RPG y te dan una gran cantidad de EXP. Le dio un bonito brillo de metal a mi cuerpo de color turquesa claro, lo que sea que me hiciera debe haber cambiado la forma en que la luz reaccionaba a mi superficie. Sin embargo, no quería probar cuánto daño podía recibir con eso, así que su efecto seguía siendo un poco misterioso. Sin embargo, ese pequeño tinte extra podría ayudar a asustar a mis enemigos. Eran bastante fascinantes. Primero, la araña. ¿Quién no querría imitar a ese famoso superhéroe que hace todas las cosas de arañas?
disparando redes de sus manos lo suficientemente poderosas como para permitirle girar alrededor de los rascacielos, y todo eso. Hilo pegajoso, al parecer, estaba destinado originalmente para permitir que el usuario encierre a sus presas en redes, dejándolos inmóviles. Pero, podría usarlo para hacer mi propia onda de redes de fantasía. Vamos a intentarlo. Apunta a esa rama de árbol, y... sí. Swing. Así que, hilo de acero. ¿Qué? Hilo pegajoso. Nunca lo oí. Solo una habilidad que te deja colgando inmóvil en el aire. Paso. El hilo de acero. Supongo que esto está destinado a bloquear los ataques de tu enemigo. La araña lo usa para ayudarle a crear una red efectiva, es decir, laberíntica, me dijo el sabio. Así que rompí un hilo y lo golpeé contra un árbol. Sí. Chasquido. Y corté el tronco de inmediato. Con percepción mágica, podría decir que este hilo de acero sería extremadamente difícil de detectar para un ojo humano. Si trabajaba con él un poco, apuesto a que podría ser un arma decente. Pasé un poco de tiempo haciendo eso en caso de que fuera útil después. Finalmente, el murciélago. Para ser honesto, fuera de todo este zoológico, tenía las mayores expectativas para el murciélago. Pero, quiero decir, caramba, drenar. Si llega, puedes usar el 70% de las habilidades de tu objetivo durante un periodo de tiempo limitado. El depredador era mucho más efectivo. Hablando de una caída precipitada en la calidad. ¿Y cuál es el punto de chupar la sangre de alguien cuando puedes analizar sus datos? Solo dejaré eso a un lado. La onda ultrasónica, por otro lado, despertó mi interés. Esta habilidad tenía el efecto de confundir a tus enemigos o hacer que perdieran el conocimiento, pero originalmente se usaba para la ecolocación. Al igual que los murciélagos en mi mundo natal, puedes usar estas ondas de sonido para explorar exactamente dónde están tú y otros objetos. Pero la habilidad no me importaba. Las ondas sonoras que emitía, sí. Este slime estaba a punto de recuperar su voz. Hablando de un golpe de suerte. En lugar de tener que reinventar las células que tenía, solo necesitaba absorber un monstruo y tomar la habilidad para mí. Sin embargo, puedo formar una voz. Esa es la parte difícil. Así que continué mi investigación. Inquieto, abandonando todo el sueño, aunque no es que lo necesitara, caminé por 3 días y 3 noches, probándolo. El resultado final. Vengo del espacio exterior. Perfecto. Todavía estaba un poco distorsionada, como si alguien golpeara su garganta, mientras grita a través de un ventilador, pero sin duda, era una voz. Ahora todo lo que tenía que hacer era afinarla. Haciendo todo lo posible para calmar mi emoción, comencé el largo y arduo proceso de ajuste de voz. Estas ondas supersónicas eran tan útiles. Pensé que recordaba haber leído algo sobre un arma que usaba ondas de sonido. Un destructor sónico o un blaster sonoro o algo así. Podría hacer eso. Recibido. Existe la posibilidad de que la habilidad supervibración se derive de onda ultrasónica. Pero no es posible adquirirla en este momento. Entonces necesito derivarlo o cambiar la habilidad de alguna manera. No hay mucho que hacer, pero no haré nada por ahora, supongo. No es como si todo me fuera entregado en bandeja de plata. Tal vez me estoy volviendo demasiado codicioso, pero cuantas más cartas tengas en tu mano, mejor, ¿verdad? No hay necesidad de acelerar las cosas. La obtención de las cuerdas vocales es un gran logro en sí mismo. Debería estar feliz con eso. Mirando hacia atrás, obtuve un montón de habilidades en muy poco tiempo mientras vagaba por ahí, continué con mi investigación mientras apuntaba hacia la salida. Y aunque tomó algún tiempo, eventualmente lo logré. El exterior. La primera vez que pude disfrutar de la luz del sol de este mundo. Se sentía como si hubiera sido un tiempo. Han pasado varios meses, ahora que lo pienso. Con suerte, la luz no me quemaría ni me derretiría como a un vampiro, aunque como monstruo, supuestamente tendría un conocimiento instintivo de lo que sería peligroso para mi continua existencia. Las personas hacen cosas que saben que son malas para ellos todo el tiempo, ¿verdad? No es broma. Podríamos aprender algo de estos monstruos. Resultó que la cueva estaba en un bosque. La salida era solo un agujero al pie de una montaña, más bien una pequeña colina,
que sobresalía contra los vastos árboles que la rodeaban. De hecho, gracias al denso follaje, esta colina era el único punto desde donde se podía ver el sol. Di un paso en el bosque, y todo parecía ser oscuridad tenue otra vez. Subiendo a la cima de la colina, vi una especie de patrón extraño tallado en ella. Un pentagrama mágico o algo así. Me aparté. Había pasado bastante tiempo desde que salí de la cueva. El sol comenzaba a ponerse, lo que indicaba que debía haber llegado a la salida de la cueva después del mediodía. Tenía un reloj interno sorprendentemente preciso y hubiera sido bueno si se hubiera alineado con un sentido estandarizado del tiempo. Y en el momento en que lo pensé, sucedió. Sí, es tan fácil hacer cosas de este estilo. Este sabio es un gran asistente personal para tener cerca. De todos modos, ya eran más de las 4 de la tarde. Ya era hora de preparar la cena, pero lamentablemente, ya no tenía que comer. Podría, pero la falta de sentido del gusto probablemente me haría sentir vacío por dentro. Así que seguí jugando con las nuevas habilidades que había obtenido de los monstruos que había consumido en la cueva. Cómo usarlos, maneras sencillas de combinarlos, cualquier otra cosa que pudiera hacer con ellos, etc. La habilidad para hablar era mi enfoque principal. Eso era lo que ocupaba mi tiempo mientras continuaba por el camino que había encontrado. Sin ningún destino en particular. Habría sido bueno si hubiera una ciudad o pueblo con alguien agradable con quien conversar, pero todo había estado increíblemente tranquilo en los últimos días. Después de ser atacado con tanta frecuencia en la cueva, casi no recibía ninguna atención por fuera. Solo una vez, mientras practicaba mi voz, un grupo de lobos comenzó a acosarme. Traté de amenazarlos. Ah, dije, y eso fue todo lo que necesité. Yipe. Con gritos patéticos, desaparecieron. Estamos hablando de múltiples caninos enormes, cada uno de aproximadamente de 2 metros de longitud, y un slime los asustó. Patético. No es que me importe quedarme solo. Sin embargo, conseguir el sentido del olfato de un lobo sería bueno. La reacción me sorprendió tanto que comencé a prestar más atención a mi entorno. Resultó que no eran solo los lobos, ni un solo monstruo se atrevió a estar a menos de unos metros de mí. Estaban realmente tan asustados. Parecía que así era, pero... ¿por qué? Mientras pensaba en eso, mi habilidad de percepción mágica divisó a un grupo de monstruos que se acercaban. Nada como una buena crisis que te llegue de la nada, ¿eh? Eran de un tamaño pequeño, su equipo simple y tosco. Sus caras estaban sucias y carecían de inteligencia, pero con sus espadas, sus escudos, sus hachas de piedra y sus arcos, no eran del todo bestiales. Tomó un simple instante para que mi cerebro se diera cuenta de quiénes eran, goblins, esos infames merodeadores de un posible grupo de aventureros. Pensando sobre cómo seguir el Guián. No hay duda de que estaban aquí para atacar al más débil de los aspirantes a héroe, que se refería a mí, supongo. Pero, de verdad, 30 de ellos contra un solo slime. Son muchos a la vez, ¿verdad? Y, sin embargo, no sentí nada, ni miedo, ni ansiedad, nada. Mis instintos me decían que no tenía absolutamente nada que temer. Sus espadas tenían óxido, y su armadura era delgada y débil en los bordes. Algunos de ellos vestían nada más que trapos manchados. En comparación con los lagartos con armadura y las arañas con enormes hojas cerradas en sus patas con las que había tratado antes, no podía imaginar que su equipo me infligiera ningún daño. Además, si las cosas se pusieran difíciles podría pasar al modo de serpiente negra y con aliento venenoso convertir a todos en charcos de baba. Mientras los evaluaba, el aparente líder de los goblins abrió la boca. Gra. Criatura poderosa. ¿Tiene usted negocios aquí? Ja. Los goblins hablan. O quizás percepción mágica me está ayudando a descifrar sus gruñidos. Y, vamos, criatura poderosa. Primero me rodean con sus armas, entonces están desplegando la alfombra roja para mí. ¿Qué quieren? Me dio curiosidad. No parecían listos para atacarme inmediatamente. Podría ser una buena oportunidad para poner a prueba mis habilidades para hablar. No hay mejor momento para empezar que ahora. Le di a los goblins una mirada rápida. Para ellos, este debe haber sido uno de los momentos más frenéticos de sus vidas. Sus ojos, así como sus armas, estaban dirigidos hacia mí,
aunque al menos algunos de ellos estaban listos para huir ante la menor provocación. El líder, mientras tanto, estaba cada vez más cerca, sus ojos fijos en mí, prácticamente perforaban agujeros en mi gelatinosa forma. Parecen lo suficientemente inteligentes. Tal vez esta cosa de la conversación podría funcionar después de todo. Pero me entenderán. Concentré mis pensamientos en mi voz aún tosca y probé con cuidado algunas palabras. Encantado de conocerte, supongo. Mi nombre es Rimuru. Soy un slime. Los goblins murmuraban entre ellos. Tal vez les sorprenda un slime que habla. Pensé, solo para encontrar a algunos de ellos ya postrándose ante mí, tirando las armas. Extraño. Hegar. Criatura poderosa. Nosotros, vemos gran poder en usted, por favor. Calme su voz. Le puse demasiada fuerza. Tal vez hacerme entender no era tan importante después de todo. Claramente, los estaba volviendo locos. Pensé que una disculpa estaba en orden. Lo siento, no he podido ajustarla bien todavía. Nosotros, no necesitamos ninguna disculpa de parte de su gran forma. Supongo que funcionó. Esto se está convirtiendo en una práctica decente. Me impresionó que el viejo y simple japonés funcionara en estos tipos. Con toda la cortesía que me dieron, pensé que debía devolver el favor, pero dada la gran cantidad de terror que tenían algunos de ellos, también podría mostrar la confianza que creía tener. Entonces, ¿qué necesitan de mí? No tengo ningún asunto por aquí. Ya veo. Nuestra aldea está más adelante. Sentimos un monstruo fuerte cerca, así que vinimos a patrullar. Un monstruo fuerte. No vi nada como eso. Jega. Gragaga. ¿Qué bromas? No puedes engañarnos, ni siquiera con esa forma. Estos chicos tienen una idea totalmente equivocada. Al parecer pensaron que su poderoso intruso se había disfrazado de slime. Estos eran goblins, la mundialmente famosa raza inferior. No debería haber esperado mucho. Los goblins y yo hablamos un rato más, y en poco tiempo, terminé recibiendo una invitación para visitar su aldea. Estaban dispuestos incluso a atenderme. Muy buenos chicos, teniendo en cuenta lo tensos que parecían todos. Así que acepté. No tenía necesidad de dormir, pero un poco de descanso nunca hace daño a nadie. En el camino, pude escuchar un poco de los chismes locales. Resultó que el dios que adoraban había desaparecido recientemente. Sin él, los monstruos locales habían comenzado a actuar mucho más que antes. Al mismo tiempo, más aventureros humanos, los más poderosos, como dicen, empezaron a invadir el bosque. Y así. Y curiosamente, cuanto más nos hablábamos, más claramente empezaba a entenderlos. Deben haber sido mis habilidades junto con percepción mágica acostumbrándose más, sin embargo, el lenguaje goblin se abría paso a través de las partículas en el aire. Tal vez practicar con goblins antes de mi gran debut humano era una buena idea después de todo, pensé mientras lo seguía. El pueblo estaba terriblemente sucio. Tal vez no debería haber esperado mucho de la guarida de un goblin. Me guiaron a lo que supuse que era el más estructuralmente sólido de los edificios. Tenía un techo cubierto de paja con hoyos que se estaba pudriendo en distintas áreas, las paredes no tenían nada más que unas pocas piezas de madera plana clavadas en ellas. Ningún barrio pobre que haya visto en mi mundo podría superar a este. Lamento haberlo hecho esperar, invitado de honor, dijo uno de los goblins al entrar. El líder de la fuerza expedicionaria que encontré antes lo acompañaba. Oh, no hay necesidad de eso, dije, mostrando mi sonrisa de vendedor, o en este caso, mi sonrisa de slime. No se preocupen por mí. No he esperado tanto tiempo. Sonreírle a tu compañero de conversación siempre hacía maravillas para mantener las negociaciones avanzando en tu dirección. Una vez que te dabas cuenta, daba miedo lo bien que funcionaba. Aunque, no es que supiera lo que estábamos negociando todavía. Pido disculpas por no poder brindarle más hospitalidad, dijo el goblin mientras sacaba algo parecido a un té para mí. Soy el jefe de este pueblo. Incluso los goblins deben tener estas cosas, pensé mientras tomaba un sorbo. Bueno, técnicamente, me deslicé sobre la taza de té, pero para el caso es lo mismo. No podía detectar su sabor, lo que tenía sentido, ya que no tenía ese sentido. Eso podría haber sido para mejor,
por todo lo que sabía. Mis habilidades de análisis no detectaron ningún veneno, pero al parecer tenían un sabor amargo y acre. Sin embargo, era bueno ver a los goblins tratando de hablar bien conmigo, así que me aseguré de tomármelo educadamente. Entonces decidí llegar al punto. Entonces, ¿a qué debo el favor?, pregunté. ¿Qué les hizo decidirse a invitarme a su aldea? Esto tenía que ser más que monstruos que actuaban amigablemente. El anciano del pueblo se estremeció un poco. Luego, reafirmando su resolución, se giró hacia mí. ¿Has oído, confío, que los monstruos han estado más activos por aquí últimamente? Lo había escuchado, en el camino aquí. Nuestro Dios ha protegido la paz en esta tierra por generaciones, pero hace aproximadamente un mes, se escondió de nosotros. Eso ha permitido a los monstruos cercanos comenzar a entrometerse con nuestras tierras una vez más. No deseamos dejar que esto continúe, así que hemos luchado, pero desde una perspectiva de fuerza bruta, nos enfrentamos a una subida cuesta arriba. Estaba hablando de Beldora. Coincidiría en el tiempo. Pero si los goblins quisieran mi ayuda. Te entiendo lo suficientemente bien, pero solo soy un slime, así que no estoy exactamente seguro de poder proporcionarte la ayuda que necesitas. Graa. Confía en mí, no hay necesidad de tal modestia. No existe un simple slime que pueda emitir la fuerza mística que posees. No puedo imaginar por qué está tomando esa forma, pero se le ha otorgado un nombre, ¿no es así? Mística. ¿Qué? ¿Qué es eso? No recuerdo haber sacado algo así. Enfoqué mi percepción mágica en mí mismo en lugar de mis alrededores, entonces me di cuenta. De hecho, había una especie de aura de aspecto siniestro que cubría todo mi cuerpo. Pensarías que me habría dado cuenta de que, en medio de toda la transformación en monstruos, pero ya era demasiado tarde. Uf. Hablando de vergüenza. Aquí estoy, exudando todas estas cosas místicas, y ni siquiera me molesté en decir perdón. Sentí como si estuviera caminando por el medio de una calle principal, mostrando todo lo que tenía al mundo. Con todas las magículas en el aire en la cueva, había sido completamente ajeno. Esto es malo. Muy malo. Pero al menos explicaba por qué los monstruos en el bosque reaccionaron a mí antes. No muchos de ellos habrían querido enfrentarse a alguien así. Nadie era tan estúpido como para ser engañado por las apariencias. Bueno, bien podría entender eso. Impresionante, anciano. ¿Lo notaste? Por supuesto, amigo mío. Incluso en la forma en que estás, ciertamente no hay forma de ocultar la fuerza dentro de ti. Ah. Bueno, si me has visto, entonces supongo que ustedes son prometedores. Ahora estoy improvisando esto. Vamos a tirar de las cuerdas del anciano por un rato para evitar problemas. Al mismo tiempo, traté de encontrar una manera de extinguir el aura mística que me rodeaba, tratando de encontrar la magia circundante para tratar de empujarla de nuevo. Oh. Estábamos siendo examinados, tal vez. Entonces ciertamente espero que seamos dignos. Muchos serían acorralados para ser sometidos por tal fuerza. A estas alturas, lo místico en su mayoría estaba oculto. Volví a ser solo un viejo slime regular. Sin embargo, es gracioso pensar que antes, si me hubiera parecido a una baba vieja, todo el bosque habría intentado matarme. Eso hubiera sido un fastidio. Tienes razón. Cualquiera que esté dispuesto a hablar conmigo sin asustarse por mis poderes místicos debe ser realmente digno. ¿Digno? ¿Cómo? Me preguntaba a mí mismo en silencio. Jaja. Muchas gracias. Me abstendré de preguntarle por qué oculta su verdadera forma, pero tengo una petición para usted. ¿Estaría dispuesto a escucharme? Sobre lo que pensé. Nadie se acercaría a un monstruo temible y horrible sin ninguna razón. Depende de lo que sea, le dije, tratando de mantener mi arrogancia. Pero adelante, díganme sus problemas. Aquí está el resumen. Resultó que algunos monstruos recién llegados de las tierras al este habían estado presionando en el área, con la esperanza de apoderarse de estas para sí mismos. El área era el hogar de varias aldeas de goblins, incluida esta, e incluso los pequeños enfrentamientos hasta el momento habían resultado en un gran número de muertes de goblins, incluyendo algunos goblins con nombre. Una de estas criaturas nombradas era una clase guardián de esta aldea, y con su muerte,
el valor de mantener esta aldea intacta había disminuido dramáticamente. Las otras comunidades de Goblin habían abandonado en gran parte esta tierra. Su razonamiento era que podían obligar a los recién llegados a atacar esta aldea, dándoles tiempo para idear sus propias contramedidas. El anciano de la aldea y el líder de la expedición que me saludaron trataron de razonar con ellos, pero fueron apartados fríamente. La frustración era clara en sus voces, mientras hablaban. Ya veo, le respondí. Entonces, ¿cuántos de ustedes viven en este pueblo? ¿Y cuántos están listos para la batalla? Tenemos aproximadamente 100 residentes. Contando a nuestras mujeres, unos 60 están listos para pelear. No suena como mucho. Goblins no son muy inteligentes, si están tratando de seguir con esto. Todo bien. ¿Y de qué tipos y números estamos hablando con el enemigo? Publicidad MM1. Creemos que son lobos terribles, ciertamente tienen apariencia de lobo. En circunstancias normales, tendríamos que ser 10 de nosotros contra uno de ellos para que tengamos una oportunidad de pelear, pero ellos parecen sumar alrededor de 100. ¿Qué tipo de juego imposible es este? Giré mis ojos hacia el anciano del pueblo. Él no parecía estar bromeando, sus ojos eran tan sinceros y dedicados como podían. Entonces estos luchadores Goblin los enfrentaron con tan pocos números, aunque sabían que no podían ganar. No. Esta información que te dije. Esos luchadores arriesgaron sus vidas para obtenerla. Oh. Esa podría haber sido una pregunta grosera. Tras un nuevo interrogatorio, el Goblin con nombre que habían perdido resultó ser tanto el hijo mayor del líder como el hermano mayor del Goblin grupo de exploración. Pasé un momento considerando las opciones, el anciano guardó silencio mientras esperaba mi decisión. Podría haber sido mi imaginación, pero podría haber jurado que había lágrimas en sus ojos, aunque probablemente solo lo estaba imaginando. Las lágrimas no van muy bien con los monstruos. Mejor darle vida a la arrogancia, pensé. Así es como un monstruo temido debería actuar correctamente. Vamos a aclarar algo, anciano. Si ayudo a este pueblo, ¿qué obtengo a cambio? ¿Tienes algo que dar? No es que me importara ayudarles por un capricho. Pero se necesitaban 10 goblins para vencer a un perro grande o lo que sea, y se enfrentarían a un grupo de 100. No sería sencillo. Creo que un poco de la serpiente negra podría hacerse cargo de ellos, pero no puedo simplemente hacer este trabajo sin pensar un poco. Te daremos nuestra lealtad. Por favor, concédenos tu liderazgo. Si lo haces, te prometo que te juraremos nuestra lealtad. Honestamente, eso no es mucho. Pero después de experimentar 90 días de silenciosa soledad, incluso hablar con los goblins era algo divertido. La idea de salvar esta aldea probablemente me habría disgustado en mis tiempos humanos, pero en este momento, era un monstruo. No había necesidad de preocuparse de caer en un charco y contraer alguna enfermedad infecciosa. Además, esos ojos en el anciano. Me di cuenta de que realmente confiaba en mí para decir lo correcto. Reflexioné sobre mi vida pasada. Cuando alguien me pedía que hiciera algo, siempre lo hacía. Incluso si me quejaba y gemía al principio, incluso si los chicos de la oficina me gritaban al respecto, nunca pude decirle que no a mi gerente ni a mis clientes. Entendido. Tu petición será concedida. Asentí sabiamente. Y así es como me convertí en el guardián de un pueblo goblin. Los lobos terribles gobernaban en las llanuras al este, lo suficiente como para causar un sinfín de dolores de cabeza a los mercaderes que ejercían su comercio entre el Imperio Oriental y los reinos alrededor del bosque de Jura. Cada uno de ellos era el equivalente a un monstruo de rango C, lo suficientemente fuerte como para que un aventurero pudiera encontrar su pierna arrancada si no prestara atención. La amenaza real, sin embargo, se producía cuando vagaban en manadas. Solo cuando un talentoso alfa estaba liderando la horda los lobos terribles demostraban su verdadero valor. La manada completa actuaría como una sola mente, una sola criatura, cada miembro actuaría al unísono. Tal manada, en pleno movimiento, podría fácilmente ser calificada como un monstruo de clase B. Las llanuras orientales estaban ubicadas al lado de una amplia región productora de granos, un salvavidas vital para el Imperio Oriental y una muy bien asegurada. No importaba lo astutos que fueran los lobos, sin importar qué tan avanzadas fueran sus habilidades, penetrar en las líneas defensivas del Imperio seguía siendo una tarea difícil. Incluso si lo lograban,
hacerlo provocaría toda la furia del imperio, poniendo en tela de juicio el futuro de la raza. El líder de la manada era plenamente consciente de esto. Era algo que había aprendido a través de una experiencia muy reñida, en medio de las muchas escaramuzas que había presenciado contra el imperio durante varias décadas. Atacar a los comerciantes de menor escala que pasaban por allí no era suficiente para hacer que el imperio tomara una acción completa, pero en el momento en que los lobos entraran en sus campos de cereales, ellos realmente tomarían represalias. Después de tantos fracasos, los lobos terribles ya no repetirían los errores de sus compañeros. Esa era la forma de pensar del alfa. Pero sus instintos como monstruo también le dijeron que, bajo el status quo, no habría progreso, nada que empujara a su manada hacia adelante. Como regla general, la raza de lobos terribles no requería comida para sobrevivir. Atacar y consumir a los humanos les proporcionaba poco más que un pequeño y agradable bocadillo. Para la manada, su verdadero sustento se encontraba en las magículas del mundo. Tendrían que atacar a monstruos más fuertes o sacrificar humanos en masa para evolucionar hacia criaturas de nivel de calamidad. Ninguna de estas opciones era particularmente accesible para ellos. El imperio era demasiado poderoso. Y el simple hecho de elegir a los comerciantes que pasan no haría nada por sus sueños de evolución. Entonces oyeron cuentos de las tierras del sur. Un territorio fértil, uno con un bosque que ofrecía todas sus bendiciones, una vasta reserva de magia. Un paraíso para los monstruos, así se le conocía. Sin embargo, para alcanzarlo, tendrían que atravesar el vasto bosque Jura. Los monstruos de ese bosque no eran, en sí mismos, grandes enemigos. Su experiencia pasada cazando a los rezagados que vagaban fuera lo demostraba. Entonces, ¿por qué habían evitado entrar ellos mismos? Simple, Beldora el dragón de la tormenta. Él era la única razón. Incluso cuando estaba dentro de su prisión, las olas de terrible fuerza mágica sacudían sus corazones. Creían que las criaturas en el bosque disfrutaban de la divina tutela del dragón, por lo que podían sobrevivir bajo esas olas abrasadoras. Eso era lo que tenían que creer. De lo contrario, la verdad los volvería locos. Así que a pesar de lo que les dolía a diario, los lobos terribles se habían rendido en infiltrarse en el bosque. Hasta ahora. El alfa giró sus ojos rojos hacia el bosque. Ese malvado y horrible dragón ya no se podía sentir. Ahora es el momento, pensó, para cazar el bosque de monstruos, y luego podremos convertirnos en los señores del bosque. La idea le hizo lamerse los labios y emitir un aullido ordenando a su manada que avanzara. Bueno. Así que ahora soy un tutor. ¿Qué debería hacer después? Para mí, era como un deber de guardaespaldas, a pesar de los términos grandiosos con los que el anciano solía describirme. Para empezar, tenía a todos los goblins capaces de luchar reunidos a mi alrededor. No era una vista bonita. Estaban en una forma horrible. De ninguna manera podría contar con ellos en el campo de batalla. Y desde lejos, el resto del pueblo parecía, nada más que niños y ancianos para mí. Los refuerzos, en otras palabras, estaban fuera de discusión. El anciano del pueblo debe haber estado temblando de rodillas. Incluso si huyeran de la aldea en este momento, morirían de hambre antes de que terminara el día. Mientras tanto, los goblins a mi alrededor me miraban con una fe casi religiosa en sus ojos. Esto era difícil, hombre. Para alguien como yo, que vivió una vida bastante simple, esas miradas agregaban mucha presión. Bien, dije, todos ustedes saben en qué tipo de situación estamos. No estaba tratando de hacer una broma. Simplemente no podía pensar en nada inspirador que pudiera decir. Sí, señor. Respondió instantáneamente el líder goblin. Nos estamos preparando para una batalla decisiva. Los otros goblins a su alrededor debieron sentir lo mismo. Algunos de ellos estaban temblando visiblemente, por lo que no podía reprenderlos. La mente de una persona puede pensar una cosa y su cuerpo hace algo muy diferente. Está bien, le contesté, tratando de actuar como el mejor general que podía. No hay necesidad de hacer todo el trabajo. Manténganse tranquilos, de acuerdo. Ya sea que estén nerviosos o no, si vamos a perder, vamos a perder. Solo concéntrense en dar todo lo que tienen. Eso ayudó a aligerar mi estado de ánimo. Tal vez funcionó mejor de lo que pensaba. Bien, podría empezar, entonces. Si me equivoco, podría ser el fin para estos goblins.
Pero tengo que apegarme a mis armas. Quería poner algo de arrogancia en esto, y ahora voy a hacerlo. Con un momento para reunir mis pensamientos, di mi primer pedido a los goblins, un pedido que daría muchas veces de ahora en adelante. De noche. El alfa de los lobos terribles tenía los ojos abiertos. Era una luna llena, la noche perfecta para una batalla. Lentamente, se levantó, examinando el área, el resto de su manada miraba con gran expectación. La cantidad justa de intensidad, pensó el alfa. Esta noche, arrasarían con el pueblo goblin, estableciendo un punto de apoyo dentro del bosque Jura. Luego, lenta pero seguramente, cazarían a los monstruos alrededor del área, expandiendo su territorio hasta que gobernaran todo el bosque. Pronto, cuando fuera el momento adecuado, volverían sus ojos hacia el sur, invadiéndolos con el poder que poseían. Tenían la fuerza para hacerlo realidad. Sus garras podían desgarrar la carne de cualquier monstruo, sus colmillos podrían perforar cualquier armadura. ¡Aguoo! El alfa dio la señal. Era hora de que comenzara la carnicería. Existía, sin embargo, una preocupación. El alfa había enviado un explorador hace unos días que había regresado con algunas noticias desconcertantes, noticias de un pequeño monstruo que emanaba una fuerza extraña y mística. Suficiente para superar la de incluso al alfa. Al principio se había encogido de hombros ante este informe. Era demasiado absurdo para creerlo. Él mismo no había detectado nada de eso en el bosque. Cada monstruo que habían encontrado era un debilucho. Hasta este punto, no había aparecido nada parecido a una resistencia para su avance, y estaban casi en el centro muerto del bosque. Una docena de goblins habían derribado a uno o dos miembros de su manada, pero nada más. El explorador debe haber estado demasiado entusiasmado con la próxima caza para pensar con claridad. Esa fue la conclusión del alfa mientras mantenía sus ojos hacia adelante. Adelante se encontraba un pueblo. Estaba situado exactamente donde el explorador dijo que estaba. Había seguido el rastro de un goblin herido directamente a él. Nada en su informe sugería que fuera una amenaza. Esta no era la primera batalla del alfa. Era astuto, y nunca bajaba la guardia. Sin embargo, incluso él tenía que admitir que había algo extraño, los alrededores del pueblo eran un poco inusuales. Era, una cerca, como se vería en un pueblo humano. Las casas que una vez compusieron el asentamiento habían sido desmontadas, formando una defensa que cubría cuidadosamente todos los terrenos de la aldea. Y allí, frente a la única abertura en la barrera, había un slime solitario. Está bien, deténganse donde están, de acuerdo. Les dijo el slime. Si regresan ahora, les prometo que no les haré nada. Aléjense de aquí de una vez. Pequeño bastardo impertinente. Dejando solo una entrada abierta para bloquear un ataque masivo. Justo el tipo de pensamiento superficial que uno debería esperar de un monstruo basura como este. Nuestras garras y colmillos harán astillas de esa cosa vieja y destartalada. Ya era hora de mostrar a este slime su verdadero poder. El alfa dio la orden. Como si fueran su propia mano derecha, alrededor de una docena lobos se pusieron inmediatamente en marcha para atacar la cerca, la imagen de la coordinación, la razón exacta por la que la manada funcionaba esencialmente como un solo monstruo. La habilidad de comunicación del pensamiento permitía su comportamiento colectivo. Era mucho más rápido que dar órdenes verbales, dejando que la manada trabajara en perfecta sincronía. La primera ola debería haber sido todo lo que se necesitaba para destruir la cerca. En cambio, el alfa, que ya se imaginaba a una multitud de goblins que gritaban luchando por huir tras el miserable fracaso de su estratagema, dejó escapar un grito de sorpresa. La fuerza que había enviado hacia la cerca había sido lanzada hacia atrás, algunos de ellos sangrando profusamente mientras se retorcían en el suelo. ¿Qué podría ser esto? El alfa mantuvo su mente aguda mientras observaba el área. El slime junto a la entrada no se había movido ni un centímetro. Hizo algo. Uno de sus hombres se acercó a él para informarle. Era él, jefe. La cosa con la fuerza mística que superaba a la tuya. Tonterías, pensó el alfa mientras miraba el slime. Era un pequeño monstruo. Ocasionalmente nacerían aquí y allá a lo largo de las llanuras. Incluso llamarlos monstruos parecía absurdo, toda su existencia era risible. Esa cosa, siendo más fuerte que yo. El alfa echó humo. Imposible. Pocos,
de hecho, era los monstruos más astutos que el alfa. Tenía años de experiencia a los que recurrir, y podía formular ágilmente planes sobre la marcha. Sus años de experiencia le dijeron que este monstruo no podía ser más fuerte que él. Justo allí, por primera vez, el alfa cometió un error fatal, uno que finalmente decidiría su destino. Miserable pequeño intento de monstruo, te aplastaré. Yes. Eso fue un shock. No pensé que irían directamente al frente. Incluso les di ese pequeño y heroico discurso sobre cómo no haría nada si se daban la vuelta, pero lo ignoraron por completo. En cambio, todos los lobos terribles comenzaron a moverse al mismo tiempo, atacando la cerca desde casi todos los ángulos. Esperaba que pudiéramos hablar de las cosas un poco primero, pero me obligaron a tirar todo mi guián. Y después de todos los ensayos que hice mientras se construía la cerca. La primera orden que les había dado a los goblins era que me mostraran dónde estaban los heridos. Agregar una docena de sobrevivientes a los 60 luchadores que teníamos no haría que el trabajo fuera mucho más eficiente, pero dada su devoción por mí, quería hacer lo que pudiera por ellos. Todos yacían en el piso de un edificio grande, de apariencia poco higiénica. Mirando por encima de ellos, comencé a pensar. Aparentemente, están usando algunas hierbas para tratarlos, pero dejándolos solos, morirán en poco tiempo. Todos estaban en un estado más grave de lo que había pensado, piel cortada por dientes y garras, y algunos lucían heridas de aspecto desagradable con Dios sabe qué saliendo de ellas. Mejor derrochar un poco, pensé mientras tomaba acción. Consumiendo al goblin herido más cercano a mí, le rocié un poco de poción de recuperación y luego lo escupí de nuevo. El anciano se preparó para decirme algo, pero se lo pensó mejor mientras avanzaba por la fila, tragando, salpicando, escupiendo. Después de que terminé con algunos de ellos, eché un vistazo detrás de mí. Ahí estaban de nuevo, venerándome. ¿Qué pasa con estos chicos? Deben haber asumido que los había resucitado con mis poderes o algo. Para evitar futuros malentendidos, opté por escupir las pociones directamente de ahí en adelante, curando las heridas de los goblins en el mundo real. El proceso de curación tomó un poco de tiempo, pero funcionó. Una vez que terminé con todos, di a los goblins restantes una nueva orden, construir la cerca. Algo simple de madera habría estado bien, pensé, pero no teníamos mucho tiempo ni material para trabajar. Tuvimos que trabajar con lo que teníamos, y eso fue lo que hice, sin detenerme un momento, les pedí que derribaran sus casas y usaran la madera y otros componentes para fortalecer la aldea. Mientras tanto, ordené a los goblins que eran decentes con una reverencia que hicieran el trabajo de exploración. Les advertí que no vagaran demasiado lejos, los lobos por lo general tienen buenas narices. Podía decir por sus ojos que estaban dispuestos a sacrificarse por la causa. Estaban listos para gritar aunque me cueste la vida. En cualquier momento. Era mucha más valentía de la que realmente necesitaba en este momento, pero dudaba en decirlo en voz alta. Al caer la noche, alrededor de un día después de que llegué a la aldea, los últimos tablones estaban en la cerca. Los toques finales fueron míos, seda de araña para fortalecer y solidificar y algunas trampas de hilos de acero aquí y allá. Cualquiera que tocara la cerca sin saber el secreto sería acuchillado antes de saber que los golpeó. Tendré que acordarme de ir a buscar uno o dos cuerpos más tarde. Me aseguré de que la cerca tuviera una sola entrada en un lado. Una vez que se alinearon con hilo pegajoso, mi trabajo aquí estaba hecho. Todo lo que quedaba era esperar a que los exploradores regresaran. Para estas fechas, los goblins heridos comenzaban a despertar, curados de sus heridas. Tocaban furtivamente sus cuerpos, mirándose con curiosidad. Supuse que tendría que aplicar varias dosis a los pacientes que estuvieran más graves, pero funcionó muchísimo mejor de lo que pensaba. No tenía ninguna queja sobre ese error. Después de eso, hice que los goblins recolectaran el material adicional, lo apilaran en el centro de los terrenos de la aldea y le prendieran fuego. Me recordó a un viaje de campamento, pero ahora no era el momento para los malvaviscos. Tendríamos que seguir vigilando toda la noche. Me ofrecía manejarlo solo, pero fui rechazado bruscamente. Nada de eso, Rimuru-sama. Nunca podríamos permitirle que soporte una carga tan pesada. Ella tiene razón. Nos encargaremos de vigilar por usted. Por favor, Rimuru-sama, tómese un tiempo para descansar. La chusma a nuestro alrededor se hizo eco en aprobación.
Aprecié el pensamiento. Tenían que estar mucho más cansados de lo que yo estaba ahora, pero accedí a trabajar por turnos y descansar cuando no estuviera de servicio. Justo antes de la medianoche, los exploradores regresaron, algunos heridos, pero todos a salvo. Los lobos terribles habían comenzado a moverse, dijeron. Es curioso cómo pensé que estos monstruos eran feos e inmundos hace 2 días. Ahora estaba empezando a sentir afecto real por ellos. Incluso pensé que, me gustaría que lo superaran sin perder a nadie. Así que ese fue nuestro proceso de preparación, más o menos. Las hostilidades estaban en marcha, así que no hay mucho más que pueda hacer. En este punto, tuvimos que ceñirnos al plan. No estaba convencido de que la cerca fuera lo suficientemente fuerte como para defendernos, pero afortunadamente, los lobos no pudieron derribarla. La mayoría de las trampas funcionaron justo como lo había planeado. Eso fue un alivio. Anticipando esto, había ordenado pequeñas ranuras construidas en la cerca a intervalos regulares. Esas aberturas eran para flechas para que los goblins pudieran atacar desde adentro e interferir con los movimientos del enemigo. Abrieron fuego, e incluso con su punzante objetivo, hicieron que más de unos pocos lobos dieran sus últimos gritos. Algunas de las fuerzas enemigas intentaron abrir los espacios y romperlos de esa manera, solo para que sus cabezas se derrumbaran por los goblins equipados con hachas de piedra a cada lado. 2 horas no era suficiente tiempo de práctica, pero eso era todo lo que tenía esta aldea. Escucharon todo lo que dije, lo entendieron y tomaron medidas. Y estábamos cosechando las recompensas. Los lobos eran fuertes, sí, capaces de enfrentarse a una manada de goblins a la vez, y tal vez eran incluso más fuertes como una manada. Pero si fueran poderosos solos, podríamos atacarlos a todos juntos. Si fueran poderosos como equipo, nos aseguraríamos de que no pudieran formar un equipo. Usa tu cabeza, y puedes hacer que funcione. La criatura más fuerte del mundo, después de todo, es un ser humano con un poco de inteligencia. Tu suerte se acabó, pensé para mis adentros mientras miraba fijamente los fríos ojos del lobo alfa. ¿Cómo puede seguir presumiendo? El confuso alfa se sorprendió de lo mal que habían ido sus planes. Su manada comenzaba a caer en desorden. Eso no podía permitirse. La tribu de lobos terribles brillaba con mayor intensidad solo cuando se agrupaban. La desconfianza en el alfa llevaría a resultados fatales. Él también lo entendía, y por eso cometió el mayor error de todos. Estaba furioso por la debilidad de su manada, incapaz de superar una simple cerca, pero tenía más miedo de que la frustración de su equipo pronto se dirigiera hacia él. Necesito mostrarles mi fuerza, pensó. Soy el más fuerte de mi manada. Soy más que suficientemente, incluso solo. Ese fue el momento en que todo se decidió. Mis ojos seguían fijos en el alfa. Para los goblins, él había desaparecido, asumí, pero para mí, estaba deambulando a un ritmo digno de un bostezo. Todo iba según lo previsto. Había considerado algunos resultados posibles, y ahora uno de ellos estaba jugando frente a mí. Estos eran animales, después de todo. No exhumanos como yo. El hilo pegajoso sobre la entrada inmediatamente capturó al jefe. Por lo que sabía, la seda no sería suficiente para mantener a un lobo alfa pegado. No había manera de probarlo de antemano, pero eso ya no importaba. El hilo pegajoso estaba allí solo para que pudiéramos mantener al jefe en su lugar por un momento. Si no lo mantuviera en su lugar y él esquivara el ataque de la cuchilla de agua, se vería patético. O peor aún, podría atrapar a mi propio equipo en fuego amigo. En medio de una batalla, eso era completamente posible. Por eso inventé la trampa. Pero tal vez la modifiqué un poco. Estos tipos ni siquiera habían derribado la cerca todavía. En su lugar, consideré alinear la entrada con hilo de acero, pero opté por esto, preocupado de que no fuera suficiente para un golpe final. En situaciones como estas, era mi trabajo jugar con el hombre más fuerte, el gobernante de la tribu. Para eso había sido todo esto, y por eso, sin otro momento de duda, lancé una cuchilla de agua a la cabeza del alfa. Dio en el blanco. La cabeza saltó hacia arriba, y luego la gravedad la tomó. Había matado al jefe y, lo que es más importante, hice que pareciera un juego de niños. Escuchen, lobos. Su líder está muerto. Les daré una última oportunidad, sométense a mí o mueran. Entonces,
¿Cómo van a lidiar con eso? La muerte de su jefe los llevará a un frenesí tan grande que me acribillarán. Me gustaría evitar eso, si pudiera. Los lobos restantes no mostraron signos de moverse. Oh. Esta no va a ser una de esas cosas. Me moriría antes de someterme ante alguien como tú, ¿verdad? Porque si es así, será una guerra total. Todavía estábamos perdiendo en cuanto a números, y definitivamente tendríamos bajas. Llegamos hasta aquí sin derramar sangre de goblin. Dudaba que perdiéramos en este punto, pero preferiría que terminara sin problemas. Estaba extrañamente tranquilo, comparado con la batalla campal de un momento atrás. Podía sentir las miradas de los lobos sobre mí. En medio de sus miradas, poco a poco comencé a inclinarme hacia adelante. No podía decir cómo interpretarían esto, pero quería insistir en que su jefe estaba muerto. En un momento, yo estaba frente al cuerpo inerte del alfa. Nadie ofreció ninguna objeción. Uno de su manada, que había tomado posiciones cerca, retrocedió un paso. Luego me tragué el cadáver. ¿Cómo era mi derecho como vencedor? No. La voz del sabio sonó en mi mente. Análisis completo. Se ha obtenido la habilidad de imitar lobo terrible. Habilidades naturales del lobo terrible: olfato afilado, comunicación de pensamiento e intimidación adquiridas correctamente. Suena como una victoria para mí. Pero a pesar de ver a su propio jefe devorado frente a ellos, el resto de los lobos todavía no mostraban señales de movimiento. En este punto, o iban a enloquecer y correr, o enloquecían y vendrían por mí. Correcto. Les dije: sométense o mueran. No es así. Ah, mierda. Mejor de irse una ruta de escape, pensé mientras me transformaba en uno de ellos. Activando intimidación, les hablé en un grito fuerte y gutural. Ararar. Escúchenme. Les dije. Una vez, y solo una vez, dejaré que esto quede impune. Si se niegan a obedecerme, les pido que se retiren de aquí de inmediato. Pensé que eso sería suficiente para que estos perros salieran corriendo. Estaba equivocado. Le juramos nuestra lealtad. Ahora se estaban inclinando hacia mí, aunque parecía más como si estuvieran acostados para una siesta. Pero a pesar de todo, habían elegido someterse. Tal vez habían estado teniendo una pequeña conferencia con ayuda de comunicación de pensamiento al respecto mientras estaban parados como estatuas. Es mejor que tener que luchar contra ellos, de todos modos. Eso, más o menos, marcó el final oficial de la batalla en esta aldea goblin. Pero esa es siempre la cosa, ¿no es así? No es la lucha lo que es la parte difícil, es toda la maldita limpieza después. ¿Quién fue el idiota que les ordenó destruir sus propios hogares? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Y dónde van a dormir todos estos goblins esta noche? ¿Y qué se supone que debo hacer con todos estos perros? Quiero decir, claro, matamos a un buen número de ellos, pero aún quedan unas 80 bocas más para alimentar. Yo, como sea. Eso es todo por hoy, gente. Lo pensaré mañana, una vez que todos se despierten. Por el momento, ordené a los goblins que acamparan junto al fuego, les dije a los perros que se pusieran en espera alrededor del pueblo. Llegó la mañana. Había pasado la noche anterior pensando. Y la conclusión a la que llegué fue: dejen que los goblins se ocupen de los lobos terribles. Perfecto. Teníamos un total de 72 goblins aptos para la lucha. No hubo bajas ayer. A lo sumo, unos rasguños. Mientras tanto, teníamos 81 lobos sobrevivientes estacionados fuera de la cerca de la ciudad, algunos heridos, pero ninguno tan grave como para que una poción de recuperación no lo solucionara. Se podrían haber recuperado, estimé, con sus habilidades naturales de curación. La mañana comenzó con la alineación de los goblins que estaban despiertos. Los niños y ancianos miraban desde un lado. No pudieron evitar quedarse, dada la falta de hogares. A mi lado estaba el anciano líder del pueblo. Él quería ayudarme de alguna manera, supongo, pero no había mucho que un viejo goblin pudiera hacer por mí. Mis gustos estéticos personales se mantuvieron sin cambios desde mis años humanos. Eso nunca cambiaría, a pesar de que fui reencarnado en un slime. No habría una princesa encantadora del pueblo con la que pudiera cabalgar hacia el atardecer. Probablemente tendría que esperar un tiempo para eso. Frente a esta línea de goblins,
Convoqué a los lobos. Está bien, comencé, de ahora en adelante, voy a hacer que todos formen parejas y vivan juntos, de acuerdo. Entonces me di la respuesta. Estaban esperando que continuara, supuse, ya que no hacían ni un solo sonido mientras me miraban. Nadie parecía tener dudas ante la idea de emparejarse, así que asumí que estaba en un terreno bastante decente. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Cómo? Grupos de 2, de acuerdo. Háganlo. En el momento en que terminé de hablar, los goblins y los lobos comenzaron a intercambiar miradas con quienquiera que estuviera frente a ellos. Lenta y dócilmente, siguieron mi orden. El enemigo de ayer es el amigo de hoy, y todo eso. Tuvieron que aprenderlo de la manera más difícil, pero al menos todos estaban de acuerdo. Entonces me di cuenta de algo. Espera, alguno de estos tipos tiene nombres. ¿Cómo se supone que se llamen unos a otros y esas cosas? ¡Qué fastidio! Anciano, dije mientras observaba cómo se desarrollaba el proceso de emparejamiento a mi lado, es un inconveniente para mí referirme a usted y a su gente. Me gustaría darles un nombre a todos. Estaría bien. Todos deben haberme escuchado de alguna manera. Justo cuando dije la palabra nombres, todos y cada uno de ellos voltearon a verme, incluso a los goblins que no combatían, claramente impactados por este giro de los acontecimientos. ¿Está seguro?, preguntó tímidamente el anciano. ¿Cuál es el problema, Ese sí, Si no es un problema, me gustaría dar algunos nombres. Era como si hubiera explotado simultáneamente las mentes de todos los goblins del lugar. Cada uno estalló en vítores entusiastas. ¿Qué demonios? Es como si todos acabaran de ganar la lotería o algo así. Si obtener un nombre los hace tan felices, ¿por qué no lo hacen ellos mismos? Todo me parecía tan sencillo en aquel entonces. Comencé con el anciano, preguntándole cómo se llamaba su hijo. Él había sido el único goblin con nombre en el pueblo, ahora tristemente fallecido. Era Rigurd, al parecer. Así que agregué una D al final y llamé al anciano Rigurd. No hay una razón particular para eso, simplemente sonaba bien. Si su hijo estuviera aquí, bromeé. Usted podría pedirle que diga su nombre y le agregue un poco de fuerza al final, ¿verdad? Nadie se rió. Ellos pensaron que yo era serio. Yo, no puedo expresar mi gratitud lo suficiente, soltó un murmullo, por haber recibido permiso para tomar el nombre de mi hijo. Sí, genial. Estoy disparando al azar aquí, ¿sabes? Estaba empezando a hacerme sentir un poco culpable, pero ¡ay, qué demonios! Al líder explorador Goblin, lo llamé Rigurd. Podría haber añadido un 2 al final, supongo, pero ¿por qué hacer esto más complicado de lo que tenía que ser? Rigurd estaba bien. Lo suficientemente bien como para hacerlo arrodillarse ante mí en oración, como si este fuera el momento más emotivo de su vida. La manzana no cae lejos del árbol. De tal palo tal astilla, o como prefieran, el caso es que se comporta igual a su padre. Así que seguí, por toda la línea. También lo hice con el resto de los espectadores mientras estaba en eso, haciendo que las familias averiguaran sus nombres juntos y crearan hogares para los huérfanos y solteros en la aldea. No se lo esperarían, podrían seguir reciclando estos nombres para las generaciones futuras, ¿verdad? Si Rigurd tiene un nieto, tal vez podría comenzar a llamarse a sí mismo Rigurd. O si tiene un bisnieto, podría ser Rigurd y Rigurd luego pasa a la generación más joven. Algo como eso. Bastante aleatorio, tal vez, pero ¿de qué otra forma comienzan las tradiciones familiares? Rimuru-sama, el recién bautizado Rigurd preguntó lastimosamente, estamos muy agradecidos por esto, pero, bueno. ¿Está seguro? Acerca de. Quiero decir, soy plenamente consciente de la magnitud de sus poderes mágicos, Rimuru-sama, pero, proporcionar todos estos nombres de una sola vez. Estará bien. ¿De qué está hablando? Solo estoy dando nombres a la gente. Respondí. No hay problema, no lo creo. Luego, Rigurd levantó las cejas por un momento, pero no le presté más atención. Una vez que terminé con los goblins, llegó el momento de pasar a los lobos. Su nuevo líder era el hijo del alfa, era fuerte, y de fuerte voluntad, como su padre, y su aspecto era majestuoso.
Mirando sus ojos dorados, pensé por un momento. Humkeaideranga. Eso combina los kanjis de tormenta y colmillo en una pequeña palabra llena de vida. Perfecto. Simple, tal vez, pero me gustaba. Yo soy Tempest, y él tiene colmillos. Lo que viniera a la mente primero era lo mejor, pensé. Este no fue mi fuerte. En el momento en que lo llamé Ranga, comencé a sentir como si prácticamente todas las magículas que fluían a través de mi cuerpo se estuvieran drenando. La sensación de vacío, el violento vaciado de mis entrañas, era alucinante. ¿Qué está pasando? Era una fatiga como ninguna que había sentido antes. Informe. La reserva de magia restante de tu cuerpo ha ido por debajo de su umbral aceptable. Entrando en modo de suspensión. Se espera que se recupere completamente en 3 días. Todavía estaba consciente. No necesitaba dormir, exactamente, y podía escuchar la voz del sabio. Lento pero seguro, comencé a darme cuenta. He usado demasiado de mi magia. ¿Cómo llegar a 0 MP? Algo así. ¿Qué haría yo para manejar eso? Me había estado desgastando todo este tiempo sin darme cuenta. Seguro que no se sentía de esa manera. Intenté moverme. Ninguna respuesta. El modo de suspensión debe ser algo así como la hibernación. No estaba dormido, pero no podía moverme en absoluto. Todo lo que podía hacer era estar ahí, lo cual estaba bien, porque los goblins habían preparado un lugar de honor para mí junto al fuego, así que también podría disfrutarlo. Nada más que yo pudiera hacer. Aproveché la oportunidad para reflexionar sobre lo que acaba de suceder. ¿Por qué me quedé sin magia después de que empecé a nombrar personas? Hacer eso consumía magia de alguna manera. Ahora que lo pienso, realmente lo sentí una vez que nombré al líder de los lobos terribles, ¿no es así? Todavía era solo una teoría, pero me parecía claro que nombrar monstruos realmente requería magia. Esa conclusión tardó alrededor de 2 días en llegar. Seguro que explicaba por qué Rigurd estaba tan horrorizado por lo que estaba haciendo. Esto. Oh, mierda, esto no es un conocimiento común entre los monstruos, ¿verdad? Chicos, quería gritar, tienen que decirme estas cosas. Pero no tenía sentido culpar a los demás. No es que me detuviera una vez que pudiera moverme de nuevo, me imaginé. Inicialmente, los goblins parecían un poco preocupados por la forma en que me quedé callado, pero, en algún punto, la cuestión de quién tenía derecho a limpiar mi superficie y cuidarme casi estalló en un conflicto violento. ¿Qué están haciendo? Este es un harem en el que realmente deseo no estar involucrado. Estaba empezando a sentirme como una lámpara mágica que la gente podía frotar por 3 deseos. Finalmente, el tercer día terminó. Recuperado. A pesar de haber agotado mi magia antes, me sentía más fuerte y más rico en magia que antes de mi pequeño accidente. La magia era el poder de ejercer fuerza sobre el mundo, y las partículas a mi alrededor eran la energía que lo impulsaba. Es uno de esos tipos de cosas que lo que no me mata me hace más fuerte. Reflexioné sobre la posibilidad de seguir experimentando, pero decidí no hacerlo. No parecía haber mucha necesidad, y si moría en el proceso, me vería como un idiota. De todas formas. Los goblins trabajadores, al darse cuenta de que estaba despierto, comenzaron a congregarse a mi alrededor. A ellos se unieron los lobos terribles, que estaban llegando desde su base externa. Lo que estaba bien, pero... chicos. Todos ustedes, ¿cómo, se han vuelto tan grandes? Lo eran. Los goblins promediaban un poco menos de 1,5 metros de altura. Ahora todos eran casi 30 centímetros más altos. El chico a mi lado parecía que estaba llegando a los 2 metros, incluso. Estos, son goblins, ¿verdad? Y echa un vistazo a los lobos. Me acordé de que eran mucho más marrones. Ahora su pelaje era negro, con un brillo increíble. También habían crecido, con los más grandes ahora midiendo casi 3 metros de largo. No recordaba que ninguno de ellos midiera mucho más de 1,9 metros antes. El que realmente llamó mi atención fue el lobo al frente, caminando silenciosamente hacia adelante. Juro que tenía que medir por lo menos 5 metros. Podía sentir la fuerza mística saliendo de cada uno de sus poros. Esto no se parecía en nada al jefe que derroté hace unos días, entre su apariencia y la fuerza de su presencia, tenía que ser un monstruo de nivel superior.
La marca de nacimiento en forma de estrella en su frente y el cuerno de aspecto magnífico también levantaban algunas banderas rojas. Él da miedo. Maestro, gritaba esta bestia de mis peores pesadillas en una lengua humana fluida. Cómo me alegra verte bien una vez más. Dios. Este es Ranga. ¿Qué pasó en los últimos 3 días? Me preguntaba a mí mismo, mientras los monstruos que me rodeaban vitoreaban y aullaban. Todo bien. Así que en los 3 días que estuve suspendido, todos los monstruos a mi alrededor crecieron. Eso era extraño. Lo único que podía producir algo así era, la evolución, supongo. Así que nombrar a un monstruo los evoluciona. Y Beldora no me habló sobre eso. La diferencia entre los monstruos sin nombre y los nombrados. Correcto. Algo sobre cómo ganar un nombre proporciona una especie de bendición divina que ayuda a aumentar tu habilidad como monstruo. De ahí la evolución. Bueno, demonios, no es de extrañar que todos estuvieran tan felices. Y no me extraña que hubiera agotado todas mis reservas mágicas a la vez. La evolución de los monstruos sucede rápido. No diría que crecieron tanto como que se convirtieron en criaturas completamente diferentes. Los tibios y vacíos ojos de los goblins ahora brillaban con la pálida luz de la inteligencia. ¿Y las hembras? ¡Guau! Realmente parecían mujeres ahora. Estaba tan sorprendido que apenas podía hablar. Me hizo literalmente parpadear un par de veces. Hace un momento, estos tipos eran como pequeños diablillos, tal vez más cercanos a los babuinos que a los humanos, y ahora, bueno, para usar su terminología oficial, los machos eran hobgoblins y las hembras goblinas, aunque estas últimas me parecían bastante estúpidas. Ambos habían evolucionado, y según Rigurd, habían escuchado el llamado idioma mundial cuando lo hicieron, algo que todas las criaturas evolucionadas experimentaban. Un hecho muy raro, y uno que entusiasmó a Rigurd hasta el final, a juzgar por cómo no podía callarse al respecto. Sin embargo, esto no era del todo agradable para mí. Las goblins femeninas habían cubierto sus cuerpos enteros con harapos antes. Ahora, gracias a su evolución, la ropa diminuta te permitía ver ciertas partes. No parecía haber problemas. Los machos ciertamente parecían felices por eso. Incluso aunque no llevaban nada más que taparrabos ellos mismos. El pueblo necesitaba desesperadamente comida, ropa y refugio. Mejor empezar con la ropa, pensé. Otro problema con el que tuve que lidiar fue con Ranga. Estaba tan encantado de que volviera a la plena conciencia de que no dejaba de seguirme y molestarme. Si te gustan esos peludos, asumo que estarías en el paraíso, pero siempre fui más una persona felina. No es que me molestara, pero, aún así. Entonces, Ranga, dije, estoy bastante seguro de que solo te nombré a ti. ¿Cómo es que todos los otros lobos terribles también evolucionaron? Eso era cierto. Mis reservas de magia se apagaron en el momento en que lo nombré a él. Maestro. Nosotros, los lobos terribles, somos uno solo. Mis hermanos y yo estamos conectados, mi nombre es el nombre de nuestra tribu. Ja. Así que toda la pandilla evolucionó junta. El uno solo fue algo en lo que el jefe anterior nunca creyó del todo, como explicó Ranga. Si lo hubiera hecho, esa batalla podría haber ido en una dirección diferente. Ranga, mientras tanto, ya había ganado el control total sobre su manada, al parecer, permitiéndoles a todos evolucionar desde lobos terribles a lobos de tempestad. Publicidad MM3. Más poder para todos es la forma en que lo expresó. Buen trabajo. Dije, ya que parecía estar desesperadamente buscando elogios. Agitó la cola de un lado a otro, una exhibición que era adorable en una bestia tan enorme. Por otro lado, un lobo feliz de ese tamaño podría producir el viento suficiente para dejarme volando de la aldea. Oye, mira lo que estás haciendo con esa cosa, le advertí. La mirada oprimida que dio en respuesta me hizo reír, y la forma en que luego redujo su cuerpo a unos 3 metros de largo me hizo detenerme. Su raza podía ajustar sus tamaños, al parecer. Qué útil, pensé mientras le pedía que se mantuviera en el modo pequeño de ahora en adelante. El mayor problema de todos, sin embargo, era dónde demonios íbamos a mantener a todos estos tipos. Las parejas lobo-hobgoblin parecían estar compartiendo hogares entre sí hasta el momento, no es que tuvieran casas,
así que en realidad eran más bien que usaban a los lobos como mantas. La falta de ropa me estaba matando, pero la vivienda también necesitaba algo de atención. Así que... ¿Ahora qué? Vi una montaña de comida apilada delante de mí. Eso solucionaba uno de nuestros problemas, al menos. Una vez que usé toda mi magia, el resto de ellos comenzó el proceso evolutivo. Tardó aproximadamente un día en completarse, y querían celebrar eso y el final de la batalla con una fiesta. Sin embargo, el anciano se negó a permitirlo hasta que me recuperara, así que, en vez de eso, pasaron su tiempo recolectando la comida primero. Me había dado cuenta de que se enfrentaban entre sí sobre quién podía hacerme brillar más, pero no por la evolución ni los esfuerzos de recolección de alimentos. Este modo de suspensión me hacía prácticamente indefenso. Debería tener cuidado con eso. La forma en que comenzaron a actuar sin esperar órdenes, al menos, era muy agradable. El proceso de evolución debe haber hecho maravillas por su inteligencia. Podría haber impactado su fuerza mental incluso más que la física. Y la comida. En sus días habituales de Goblin, se ganaban la vida con frutas, nueces, plantas comestibles y cualquier monstruo y animal que pudieran cazar. Ahora, con la ayuda de sus lobos tempestad, podrían cubrir mucho más terreno. Para mi sorpresa, las parejas obtuvieron la habilidad de usar la comunicación de pensamiento entre sí, así que los goblins podrían guiar a sus lobos con más seguridad que los mejores jinetes. No podía adivinar cuánto mejoró esto su capacidad de combate, pero los enemigos que antes eran imbatibles ahora eran simplemente un calentamiento para ellos. Toda esta montaña de alimentos era el resultado de los últimos 2 días solos. Pero confiar en la caza y la recolección los pondría en peligro si algo le sucediera a su entorno. Tendrían que empezar a pensar en la agricultura muy pronto. Un suministro constante de alimentos es la clave para una vida de abundancia. Necesitaría averiguar qué tipo de productos crecían bien aquí, así como qué tipo de cultivos de granos, asumiendo que había diferentes tipos en este planeta. Siempre hay algo nuevo para explorar, supongo. Hoy, sin embargo, solo quería desconectar mi cerebro y disfrutar de la fiesta. Y lo hice. En la noche, celebramos la evolución, el fin de la guerra y, lo más importante para mí, mi recuperación. Al día siguiente, reuní a toda la población a mi alrededor. Teníamos un montón de temas que abordar, pero tenía algo aún más importante que decirles. Necesitábamos forjar las reglas de este pueblo. Las reglas, como todos sabían en Japón, eran una obligación para mantener una sociedad comunal. ¿Por qué yo lo dije? Solo iba a llegar tan lejos por aquí, sin importar cuántas veces haya usado esa frase en mi vida anterior. Básicamente, tenía 3 reglas en mente, 3 principios rectores que quería asegurar a todos. Todo lo demás, me imaginé que podrían darse cuenta por sí solos. Todos están aquí. Todo bien. Tengo algunas reglas que imponer para este pueblo. 3, para ser exactos. Lo mínimo que quiero que todos ustedes sigan. Y así puse mis normas. 1. No atacar a seres humanos. 2. No pelees con tus amigos. 3. No menosprecies a otras especies. Podría haberme ido con más si seguía pensando en ello, pero no podía esperar que siguieran demasiadas desde el principio. En su lugar, me limité a lo básico. ¿Pero cómo lo tomarían? ¿Puedo hacer una pregunta?, gritó Rigurd. ¿Por qué no se nos permite atacar a los humanos? Rigurd le dio a su hijo la mirada más aguda que he visto en un hobgoblin. Tenía miedo de que me ofendiera. Ojalá pudiéramos mantener las cosas un poco más informales, pero... Simple, porque me gustan los humanos. Eso es todo. Ah. Muy bien. Entiendo. Es así. Bueno, cielos, eso fue fácil. Pero no pude leer un solo indicio de disidencia en ninguno de sus rostros. Esperaba un poco más de debate sobre el tema. Hablando de una decepción. Los seres humanos viven en grupos, continué, dando mi explicación completa aun si lo necesitaban o no. Si les atacas, pueden tomar represalias, y si te tiran todo lo que tienen, dudo que puedas defenderte. Es por eso que prohíbo interferir con ellos. Sería bueno para todos si fueran amigables con ellos. Realmente, sin embargo, solo me gustan los humanos, ya que solía ser uno. Ranga asintió profundamente ante esto. Parecía tener sentido para él.
Debió tener sus propias razones para pensar que desafiar a la humanidad era una mala idea. Los hobgoblins, mientras tanto, parecían aún más convencidos que antes, así que no me molesté en pensar mucho en ellos. ¿Hay algo más? ¿Qué quiere decir con no menospreciar a otras especies? Bueno, todos ustedes están recién evolucionados, ¿verdad? Solo digo que no dejen que eso les afecte y empiecen a pensar que todas las especies son más débiles. El hecho de que todos sean un poco más robustos no significa que ahora sean una raza mayor y poderosa. Tarde o temprano, sus rivales se volverán igual de fuertes, o incluso más fuertes, y querrán volver contra ustedes. Eso apestaría, ¿no? Todos estaban prestando atención. Parece que eso funcionó bastante bien. Estaba seguro de que algunos de ellos no escucharían la razón, pero de todos modos es mejor tratar de cortar estas cosas de la raíz. Eso es prácticamente todo. Apéguense a esas reglas todo lo que puedan, ¿de acuerdo? Las primeras reglas que tuvo el pueblo fueron grabadas en piedra. Todos asintieron su aprobación, y con eso, el telón se levantó en una nueva vida para todos. Con las leyes locales fuera del camino, era hora de comenzar a repartir roles. La guardia del pueblo, el equipo de preparación de alimentos, el grupo que recolección de materiales para que el pueblo haga las cosas, los que construyen casas y herramientas y cosas por el estilo. Decidí asignar el deber policial a la comunicación de pensamiento usando a los lobos de tempestad. Quedaban 7 después de que todos se emparejaron, y con Ranga prácticamente pegado a mi trasero, eso hizo que solo 6 pudieran ser enviados a patrullar. Más allá de eso, pensé que le dejaría los detalles a Rigurd. Rigurd, por la presente te nombro señor Goblin. Será tu trabajo mantener a este pueblo bien administrado y bien gobernado. En otras palabras, tiré todo sobre su regazo. Lo más duro posible. Pero piénsalo. Trabajé para un contratista en la tierra. No soy gobernante y si me casara demasiado con este pueblo, nunca tendría la oportunidad de visitar un pueblo humano. Incluso si eso significaba ser un poco agresivo, tendría que entregárselo a él algún día. Esperaba una negativa, pero... Ese sí, Rimuru-sama. Le prometo que yo, Rigurd, me dedicaré en cuerpo y alma a este puesto. Estaba llorando, lágrimas de alegría. Lo suficientemente justo. Que el rey reine, no gobierne. O al menos, permítale dar las órdenes de vez en cuando, y déjelo solo, de lo contrario. ¿Sabes? Me parece recordar que Rigurd era un goblin arrugado cuando nos conocimos. Ahora es un goblin en el mejor momento de su vida, en forma, musculoso y lleno de energía. Incluso podría ser más fuerte que Rigurd. ¿Cómo ocurrió eso? Cuanto más me meto con estas cosas mágicas, más loco me parece todo. Muy bien, respondí. Está en tus manos ahora, Rigurd. Ahora, yo estaba viendo los trabajos de construcción. Es terrible, ¿verdad? Apenas se podrían llamar casas a las estructuras. Estos eran goblins más fuertes e inteligentes ahora, pero supongo que pedirles que desarrollen repentinamente habilidades técnicas era pedir demasiado. Me duele admitirlo, Rimuru-sama. Nunca tuvimos la necesidad de edificios muy grandes en el pasado. Sí. Ustedes son más grandes ahora, después de todo. En cuanto a la ropa. Todos ustedes están exponiendo demasiada piel. ¿Podrías pasar a algo de ropa? Ah. Sí. Hay algunas personas que conozco con las que hemos tenido trato varias veces. Tal vez podrían suministrar ropa que podría satisfacer nuestras necesidades. De hecho, con sus habilidades. También podrían saber cómo construir casas. Habiendo trabajado para un contratista, me interesaba la calidad de construcción decente. Sin embargo, en términos de lo que realmente podía construir, mi habilidad se limitaba a proyectos básicos de bricolaje los domingos por la tarde. No era suficiente para servir como capataz de construcción. Si estos empresarios pudieran ayudar con eso, tal vez valdría la pena visitarlos. Ya veo, le contesté. No estaría mal hablar con ellos. Sin embargo, ¿con qué les pagaste? Dinero. No, Rimuru-sama. Tenemos alguna moneda que confiscamos a los aventureros, pero que permanece en el almacenamiento. En cambio, hemos obtenido los materiales que necesitamos a través del trueque o de trabajo corto plazo. Oh.
Entonces, ¿quiénes son esos chicos? Son conocidos como enanos. Enanos. La infame raza de herreros. Tengo que conocerlos. Y mientras que la crisis del taparrabos había captado la mayor parte de mi atención, había que hacer algo con respecto a sus capacidades defensivas. Su armadura no ofrecía más protección que una tela, y ni siquiera podían usarla, porque ya no les quedaba. Ciertamente era un problema, y enfrentarlo ahora mismo sería matar dos pájaros de un tiro. Solo un problema. Casi nada de lo que se habían apoderado de los aventureros que pasaban ya era de mucho uso, y el dinero que habían acumulado no podía ser mucho. ¿Qué podríamos intercambiar? Otro problema para dejar de lado para más tarde, tal vez. Intentaré visitarlos. Puedes hacer los arreglos para mí, Rigurd. Por supuesto, Rimuru-sama. Tendré todo listo para su viaje mañana por la tarde. Sonaba lo suficientemente entusiasmado como para que me sintiera seguro en sus manos. Probablemente él también me daría el dinero que quedara, no es que deba esperar mucho. Moneda, sin embargo, sería divertido si fuera papel. Sin embargo, al pensar en eso, tampoco tenía mucho dinero a mi nombre. El hecho de que la moneda existiera en este mundo era una agradable sorpresa, al menos. Pensé que sí, pero no tenía ni idea de cómo circulaba. Una vez que llegue a una ciudad humana, tendré que ir y revisar los precios. Pero eso puede esperar hasta después de los enanos. Después de todo, para el arduo trabajo para dar forma a esta ciudad, una visita pausada me sería maravillosa. Estaré con mi propia humanidad lo suficientemente pronto, verificando una de las otras razas que podría ayudarme a aprender un poco más sobre este loco mundo. Aunque técnicamente era una especie de semi-humanos, los enanos aparentemente vivían en grandes ciudades. También tenían un rey, aunque a ningún goblin se le permitía siquiera una mirada. El solo hecho de que se les permitiera ingresar a sus ciudades se consideraba un logro para los goblins. Comencé a preguntarme sobre el estado de la discriminación de los goblins por aquí. Yo era un slime, después de todo. Sería tratado de manera justa. Había muchas ansiedades que considerar, pero no podía esperar para conocer a algunos de esos pequeños. La emoción permaneció fresca en mi mente durante todo el resto de la noche. La chica y el titán. Ser poseída por Ifrit me salvó la vida. Eso, nunca podría negarlo. Si me hubieran dejado sola, las quemaduras del ataque aéreo me habrían matado. No importa lo que Lian, el rey demonio, pretendía para mí, tenía que aceptar el hecho de que le debía mi vida. Como un elemental de fuego de alto rango, Ifrit tenía poderes que estaban mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Milagrosamente, domó la magia que rebosaba dentro de mí, lista para explotar, mientras se apoderaba de mi cuerpo. Gracias a que me estabilicé, si quieres expresarlo de esa manera, logré ganar una habilidad. La habilidad única de generar. Normalmente, ser absorbido por Ifrit habría borrado mi conciencia de la existencia. Fue de generar lo que me protegió. Ifrit podría tener el derecho de gobernar mi cuerpo, pero aún así logré mantener mi identidad a pesar de la asimilación. El rey demonio siempre me mantuvo cerca de él. Aunque Ifrit y yo nos habíamos convertido en uno, mi cuerpo aún era joven e inmaduro. Ifrit tenía propiedad sobre mi cuerpo, por lo que había muy poco para ocupar mi tiempo. Todo lo que podía hacer era mirar las cosas que aparecían a través de mis ojos. Nunca me cansé, pero los largos periodos de aburrimiento eran un poco dolorosos de soportar. Aunque lo acepté. Todo era parte de ser asimilado. Entonces un día. Leon-sama. Tenemos intrusos. Uno de los caballeros al servicio del demonio irrumpió en su oficina. Estaba junto a él, como siempre. No tenía nada más que hacer, y no podía hacer nada de todos modos. Un caballero con armadura negra, de pie al lado derecho del demonio, tomó su espada con una mano. De repente, una figura misteriosa, una especie de mezcla entre pájaro y hombre, entró en la habitación, riéndose con su voz ronca. ¿Qué? Saludos, soy Konig, un demonio. Lian, cuando te derrote, seré un rey demonio completo. Un exhumano como tú, se declara a sí mismo como un rey demonio. No seas presuntuoso. Estaré encantado de tomar tu lugar una vez que tu cuerpo esté firmemente enterrado en el suelo. Nada de lo que el hombre soltó,
hizo algo para cambiar la expresión facial de Lian. Humph, le dijo con calma el caballero de negro, veo que traerme para protegerte fue una sabia elección. Parece que uno de los altos rangos y los archivadores olfatearon este lugar. Va, respondió el demonio justo cuando el caballero estaba a punto de desenvainar su espada. Otro posible entrometido de la galería. Muy bien. Me miró. Es hora, Ifrit. ¿Qué quiso decir él? Estaba confundida. ¿Te atreves a ignorarme?, dijo el conocido como Konig, un espíritu de alto nivel, mientras extendía sus brazos en forma de ala y los cruzaba frente a su cara. Por un momento, pude ver sus manos brillar. Confirmado. Habilidad adicional: percepción mágica, adquirida con éxito. Ignorando la voz desconocida que resonaba en mi cabeza, inconscientemente comencé a caminar. Un paso. 2 pasos. Entonces, antes de darme cuenta, estaba frente al rey demonio Lian, cara a cara con Konig. ¿Qué pasa, Ifrit?, preguntó con una mirada inescrutable en su rostro. Mi desconcierto debe haberse mostrado en los ojos de mi cuerpo. ¿Tienes tanta prisa por morir, mocoso? Algo sobre esa voz me molestó hasta el núcleo. Perecerás por mi mano tarde o temprano. Pero será una vez que mate a este rey demonio farsante. Pude ver que las alas extendidas frente a él tenían una cantidad decente de fuerza mágica. Muere, bastardo. Antes de que terminara de hablar, disparó una lluvia de plumas. Me di cuenta de que los había apuntado directamente hacia mí. Cada una tenía una gran cantidad de fuerza detrás de él, tocarlas las haría explotar, lo que parecía un poco doloroso. En el momento en que lo entendí, una furia violenta me absorbió, mi cabeza se calentó hasta que pensé que iba a hervir. Creo que se trataba de la ira de Ifrit dentro de mí. Lo que sucedió después tuvo lugar en un abrir y cerrar de ojos. En solo un instante, todas las plumas se convirtieron en cenizas y las llamas bailaron alrededor del cuerpo de Konig. Mirando de cerca, pude ver una columna de fuego, como un látigo, que se extendía desde la palma de mi mano derecha. Ah, oh. Detente. Quema, detente, detente. Lo que sea que Konig intentara gritar, nunca logró formar una oración completa. Mis llamas lo consumieron. Mi corazón se llenó de miedo. Sabía que aquí mismo, por mi propia mano, había matado a una persona. Sin embargo, podía sentir que todo mi cuerpo se aligeraba con una sensación de satisfacción extrañamente profunda. Era difícil de explicar, como si acabara de completar algo que debía hacer. Se sentía como si mi mente perteneciera a otra persona. El terror era insoportable. Pero, en un instante, todo se arregló. La conciencia de Ifrit llenó mi alma de nuevo, embotellando mis ansiedades y mi miedo. Al final, evitó que me volviera loca. Me ayudó a protegerme de la culpa que debería haber sentido al matar. No es que fuera incapaz de sentir esa emoción, Ifrit simplemente ejercía su control total sobre mí para asegurarse de que nunca lo sintiera. Para asegurarme de que yo, su anfitrión, nunca perdiera la cabeza y muriera a causa de eso. Así comenzó mi extraña relación simbiótica con Ifrit, algo que ni quería ni esperaba. Lo mismo sucedió nuevamente, varias veces, y nuevamente, maté a los intrusos, sin sentir nada. No me arrepiento. Era joven, todavía no distinguía lo correcto de lo incorrecto, y se lo dejé todo a Ifrit. Simplemente actué, insensiblemente, arrastrada por la voluntad de la criatura. Un día, el rey demonio me habló. J. Ja 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 ja. Me encanta, dijo. Me has mostrado tu voluntad, ¿verdad? Has demostrado que puedes sobrevivir. Estoy impresionado. Por alguna razón, esta observación no me molestó en absoluto. En efecto, yo. Casi me sentí orgullosa. ¿Cuál es tu nombre? Shizu, Shizue, bien. Tu nombre es Shizu. Te llamarás Shizu de ahora en adelante. Lo acepté mansamente. Yo soy Shizu. Noizawa Shisuei. El nombre con el que vivo es Shizu. Así fue como llegué a quedarme en el castillo del rey demonio, sirviendo como su titán de llamas, un espíritu elemental de nivel superior. Su mano derecha. Pasaron varios años después de que obtuve el nombre de Shizu. Después de un tiempo,
Pude moverme un poco por voluntad propia. Estaba perfectamente a gusto con mi simbiosis con Ifrit. El castillo del rey demonio Lian incluía una instalación de entrenamiento. Allí, el caballero negro sirvió como instructor, proporcionando orientación para los niños y no humanos allí, aunque también había algunos adultos. Era un proceso agotador, y aquellos que no lograban mantener el ritmo a menudo se encontraban sin nada para comer. Todos luchamos por mantenernos al día, con todo lo que teníamos. Fue allí donde aprendí a luchar con una espada, sin tomar prestado el poder de Ifrit. No quería perder a ninguno de mis compañeros y odiaba que me trataran como alguien especial. Eso fue lo que me llevó a mejorar. Un día, me hice amiga de una joven llamada Pirino, una chica gentil y tranquila, un poco mayor que yo. Estábamos en el bosque, cazando como parte de nuestro entrenamiento práctico de batalla, y entablamos una conversación. Pirino siempre se iba sola, lo que me pareció extraño, así que decidí seguirla. Fue allí, la vi jugando con un bebé zorro de viento. Le había estado dando comida, cuidándolo a escondidas. Era un monstruo, una bestia mágica, pero también era lindo y todavía demasiado pequeño para ir a cazar solo. Estaba solo, separado de sus padres, pero estaba vivo y con energía. Publicidad MM5. Pirino escondió el zorro del viento detrás de ella mientras se daba la vuelta, sorprendida por mi presencia. Yo, estaba ocupándome de esto, tartamudeó, dándose cuenta de que lo había visto. Solo pensé que sería malo dejarlo morir. No se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Sus ojos vacilaron con ansiedad. Me di cuenta de que sus objetivos eran nobles. Esta era una pequeña vida en sus manos, ella quería protegerlo. Tal vez estaba celosa de ese zorro del viento. Ya no estaba sola, sentí, pero lo estaba. Está bien, dije tímidamente, pero... ¿Puedo cuidarlo contigo? Pirino lo miró sin comprender por un momento, luego mostró una sonrisa serena. Por supuesto. De hecho, espero que puedas. Mi nombre es Pirino. Le di mi nombre e intercambiamos algunas bromas. Ella fue la primera amiga que tuve en mi vida. ¿Cómo lo llamaste? Le pregunté. Pirino me dio otra mirada. Nombre. Los monstruos no tienen nombres. Pueden comunicarse entre sí a través de sus mentes. Pero me sentiría mal si no tuviera nombre. Está bien si se me ocurre uno. De verdad. Pero dijeron que no se nos permite nombrar monstruos. Por favor. Vamos, solo una vez. No entendí muy bien lo que Pirino quería decir. No importaba lo que costara, creía que el zorro del viento merecía un nombre. Después de unos minutos más, ella me asintió a regañadientes, y en otro momento, las dos nos divertimos inventando nombres. Finalmente, nos decidimos por Pizu, una mezcla de Pirino y Sizu. Parecía simbolizar nuestra nueva amistad, en cierto modo. Estaba feliz con ello. Fue. Siempre lloraba de alegría cuando Pirino o yo usábamos su nombre. Debe haberle gustado lo que elegimos, y disfruté la reacción. Pirino también sonreía. Esto es tan divertido. Había estado tan sola, pero ahora, Pirino y Pizu estaban allí para calmar mi corazón. Vinimos a visitar Pizu en ocasiones regulares. Unos días después de que lo nombramos, el zorro del viento pasó de ser algo que podíamos mantener en nuestras palmas a una criatura del tamaño de nuestras cabezas. Nos sorprendió, pero teniendo en cuenta lo apegado que estaba con nosotras, no nos importó. En todo caso, nos alegramos de que fuera lo suficientemente grande como para cazar por sí mismo. A veces, incluso tenía un pájaro o una liebre salvaje para nosotras cuando lo visitábamos. ¿Crees que podríamos llevarlo al castillo, Sizu? Es realmente inteligente, y tal vez podría ayudar en el lugar. Ja. Francamente, quería que siguiera siendo nuestro pequeño secreto. Pero ante los ojos suplicantes de Pirino, no podía soportar decirlo. No quería que mi egoísmo la entristeciera. Había otras criaturas mágicas variadas mantenidas en el castillo. Un zorro de viento tan inteligente y amigable con la gente, insistió Pirino, podría ser fácilmente reconocido como una bestia sirviente. Ese fue el comienzo de la tragedia. Supongo que se podría decir que fue mala suerte que pasáramos junto al rey demonio Lian en el pasillo del castillo.
Pero no era así. Fue nuestra culpa asumir que teníamos la fuerza para velar por cualquier cosa en la vida. Corre, corre, Pizu. Encontrarse con Lian asustó a Pizu más allá de todo consuelo. Saltó de las manos entrelazadas de Pirino, con los pelos de punta levantados hacia Lian en una muestra de intimidación. El acto hizo que mi titán despertara. En el momento en que lo hizo, perdí toda autonomía. Pirino estaba tan cerca, pero ella sonaba tan lejos. A Ifrit no le importó cómo me sentía y arremetió contra el gruñido de Pizu. No había forma de detener mi cuerpo, sin importar cuánto luchara, ya que agarró a Pizu y lo incineró. Con mi propia mano. Ese no fue el final. Las llamas de mi mano formaron un vórtice blanco y arremolinándose, atacando a la chica que había traído a Pizu frente a Lian. Sin siquiera un sonido, la convirtió en una pila de cenizas que desapareció en unos momentos. Como si nunca hubiera existido nadie allí. La llama elemental, finalmente satisfecha con un trabajo bien hecho, saludó a su maestro demonio antes de tranquilizarse. ¿Qué fue eso? Me quedé allí sin comprender, incapaz de analizar mi nueva realidad. Mi mano. Mi cuerpo. Se movía solo, por sí mismo. ¿Por qué? La llama, yo. Me tomó varias horas más darme cuenta de que Ifrit había determinado no solo a Pizu sino también a su guardián, Pirino, como enemigos. Por mi propia mano, había matado a mi única amiga. Me puso enferma. Lloré durante horas y horas, hasta que ya no salió nada. Debería haberme matado también, mientras estaba en eso. Todo mi cuerpo se llenó de un enloquecedor arrepentimiento y tristeza, y luego, como si nada hubiera pasado, estaba calmada. No se derramaron más lágrimas de mis ojos, a pesar de que quería llorar. Ninguna locura me sobrecogió, aunque quería perderme en eso. Ninguna voz escapó de mi garganta, a pesar de que quería gritar. El titán mágico también se hizo cargo de mi mente. Mi corazón se enterró en una oleada de terror, y luego, instantáneamente, la calma regresó. Ya no era ni siquiera una persona. No importa cuánto lo quisiera, nunca alcanzaría el tipo de felicidad a la que otros tenían derecho. Desde ese día en adelante, dejé de llorar. Ya había llorado todas mis lágrimas de todos modos. No quedaba nada que arrojar. Había perdido algo demasiado importante para mí ese día. Y Lian, el rey demonio, simplemente me miró con frialdad. Tranquilamente. Nunca me castigó. Continuará.